Si reaccionan 220 gramos de propano C3H8 con suficiente cantidad de oxígeno, ¿qué masa de CO2 se obtendrá? Ok, estamos frente a un ejercicio de estequiometría, el cual vamos a resolverlo en este caso por la relación masa-masa. Pero para nosotros poder saber cuál es la cantidad de CO2, que es el producto principal de la combustión del propano, nosotros debemos inicialmente escribir la reacción química que describa tal situación. Entonces, ¿cómo sería nuestra reacción? Entonces, la reacción química vendría dada por el propano de fórmula C3H8, que es un hidrocarburo tipo alcano, más, dice el ejercicio, con suficiente cantidad de oxígeno, es decir, que el oxígeno está en exceso, O2. Esto que va a producir como producto principal de una combustión completa, porque recordemos que hay combustión incompleta y es cuando se forma CO, pero en este caso la combustión va a ser completa porque se va a formar CO2, dióxido de carbono. Entonces, como hay suficiente cantidad de oxígeno, se va a formar dióxido de carbono, CO2, más agua, H2O, más agua, que son los productos de la combustión de un hidrocarburo, en este caso, tipo alcano, que es el propano. Ok, muy bien. Ahora, pero recordemos que en una reacción química nosotros debemos cumplir con las leyes ponderales. En este caso vamos a balancear la ecuación química de tal manera que se cumpla la ley de la conservación de la masa o la ley de la conservación de la materia. Es decir, que la misma cantidad de sustancias reaccionantes, o mejor, la misma masa de sustancias reaccionantes tiene que ser la misma masa que sale en los productos, pero obviamente con diferentes sustancias. Ahora bien, observemos que el propano vamos a analizar átomo a átomo. Entonces, empecemos diciendo que en una reacción química, en este caso vamos a balancearla por tanteo. Nosotros empezamos balanceando los metales, pero en este caso no hay metales, entonces vamos con los no metales. En este caso vamos con el carbono. Vemos que en el lado de los reactivos tenemos 3 átomos de carbono, por lo tanto, en el caso de los productos, tienen que haber 3 átomos de carbono. Para ello, nosotros vamos a colocar como coeficiente estequiométrico 3 para equilibrar la cantidad de carbonos. Entonces tenemos 3 carbonos por el lado de los reactivos y 3 carbonos por el lado de los productos. Debemos tener en cuenta que este 3 afecta no solamente al carbono sino al oxígeno, por lo tanto este 3 multiplicado por el subíndice que tiene el oxígeno habría entonces total 3 carbonos y 6 oxígenos. Ok, muy bien. Ahora vamos a balancear los hidrógenos. Aquí en el lado de los reactivos tenemos 8 hidrógenos, 8 átomos de hidrógeno, por lo tanto nosotros debemos tener 8 átomos de hidrógeno en el lado de los productos. Aquí tenemos 2, por lo tanto nos hacen falta 6, pero para ello nosotros colocamos un coeficiente estequiométrico que es 4 y ese 4 se va a multiplicar, vamos a colocarlo bien, ese 4 se va a multiplicar por el subíndice del hidrógeno y tenemos que 4 por 2 sería 8 hidrógenos y este 4 también afecta al oxígeno y entonces habría 4 átomos de oxígeno más. 4 átomos de oxígeno en total. Ahora bien, entonces tenemos 8 hidrógenos, 8 átomos de hidrógenos y tenemos 8 átomos de hidrógenos también en el lado de los productos. 8 en el lado de los reactivos, 8 en el lado de los productos. Muy bien. Ahora balanceamos los oxígenos. Determinamos en el lado de los productos la cantidad de oxígeno que tenemos, entonces 3 por 2 sería 6, más 4 habría 10 átomos de oxígeno en total. En el caso de los reactivos también deben haber 10 átomos de oxígeno, por lo tanto vamos a colocar
como coeficiente estequiométrico 5. 5 por 2, 10. 10 oxígeno en el lado de los reactivos, 10 oxígeno en el lado de los productos. Y por lo tanto, entonces nuestra ecuación química está balanceada. Ok. Entonces ya balanceamos nuestra ecuación química. Ahora vamos a hacer las respectivas lecturas estequiométricas, es decir, vamos a determinar cuánto de propano reacciona y cuánto a partir de propano, cuánta cantidad de productos se produce. Entonces vamos a hacer una lectura mol de la reacción. Entonces observemos que aquí, como no colocamos ningún número, se supone un número mayor a 1, se supone que el coeficiente estequiométrico es 1. Entonces un mol de propano produce 3 moles de CO2, perdón, de dióxido de carbono, y 4 moles de agua. Entonces también tenemos que 5 moles de oxígeno producen 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Muy bien. Ahora, pero resulta que vamos a hacer una relación masa-masa, por lo tanto, nos están dando 220 gramos de propano. Entonces, cuando nosotros realizamos la relación masa-masa, eso implica que la cantidad de reactivo está en una unidad de masa, en este caso en gramos, y por lo tanto debemos hallar la masa del producto que nos están sugiriendo, que en este caso es el dióxido de carbono. También lo debemos hallar en términos de masa, de una unidad de masa, en este caso generalmente gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a hallar los gramos de CO2. Entonces, vamos a hacer una relación masa-masa. Entonces vamos a hallar la masa de CO2 o los gramos de CO2, que esto va a ser igual a ¿qué? A los gramos de propano que nos están dando. Entonces, ¿cuántos gramos de propano nos están dando? 220 gramos. Entonces esto va a ser igual a 220 gramos ¿de quién? De C3H8 por un factor de conversión. Vamos a utilizar un factor de conversión. Entonces, para realizar nuestro factor de conversión, nosotros debemos determinar la masa molar del propano y del CO2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy bien. Recordemos que cuando nosotros vamos a determinar la masa molar, lo que hacemos es multiplicar la cantidad de átomos, que algunos textos dicen átomos fórmulas, que son los átomos que participan en la fórmula del compuesto, y lo vamos a multiplicar por el peso atómico del elemento. Entonces, en este caso, en la fórmula del propano hay 3 átomos de carbono, entonces sería 3 átomos por el peso atómico, en este caso de el carbono, que sería 12 gramos por mol. ¿Y esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a 36, 3 por 12 sería 36 gramos por mol, que es la cantidad de carbono que hay allí en el propano. Ahora, en el caso de el hidrógeno, sabemos que hay 8 átomos. Ahí está. Eso lo vamos a multiplicar por el peso atómico expresado en gramos por mol. Entonces, el peso atómico o la masa atómica del hidrógeno es 1 gramo por mol. Entonces, al sumar, vamos a calcularlo. Entonces, 8 por 1 sería 8. 8 gramos por mol. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Para determinar el peso molecular, sumamos los pesos atómicos de todos los elementos que participan en la fórmula de compuesto. Entonces decimos que el peso molecular o masa molecular PM del propano C3H8 es igual a 36 por 8 sería 36 más 8 sería 44 gramos por mol. Es decir que una mol de propano tiene una masa de 44 gramos. Ok.
Igualmente hacemos con el CO2. Entonces, recordemos que para el caso del CO2, bueno, tenemos que, vamos a hacerlo por acá, el caso del CO2, aquí abajito, tenemos que hay un átomo de carbono. Entonces, un átomo de carbono en la fórmula del CO2 lo vamos a multiplicar por el peso atómico expresado en gramos por mol del carbono, que sería, esto es igual a 12 gramos por mol. Y por el lado del O2, del oxígeno, hay dos átomos en la fórmula del CO2, entonces sería 2 por, vamos a tomar pesos aproximados, vamos a aproximar el peso o la masa atómica del oxígeno a 16, sería 16 gramos por mol, y esto es igual a ¿qué? A 32 gramos por mol, o sea, esto significa que el peso o la masa molecular del CO2 es aproximadamente 44 gramos por mol. Es de 44 gramos por mol. Ok, coincide con el peso molecular, numéricamente coincide con el peso molecular del propano. Ahora bien, ok, entonces, ahora vamos a nuestra reacción. Nuestra reacción nos está indicando que una mol de propano produce 3 moles de CO2. Esto significa que en términos de masa, esto significa que una mol, ya dijimos que una mol de propano tiene una masa de 44 gramos. Esto significa que 44 gramos, porque estamos utilizando la relación masa-masa, por lo tanto debemos hacer la relación en gramos. Entonces 44 gramos de propano C3H8 me va a producir 3 moles de CO2. Pero entonces, expresado en términos de masa, entonces sería 3 por el peso o la masa molar del CO2, que sabemos que coincide con la masa molar del propano. Entonces vamos a colocar aquí 3 por la masa en gramos del CO2, que sería 3 por 44. 3 por 44 gramos ¿de quién? De CO2. Ok. Entonces decimos que ¿qué? Decimos entonces que gramos de propano los vamos a simplificar o a cancelar con gramos de propano. Entonces todo nos va a quedar en términos de gramos de CO2. Ahora, entonces, este 44 también, como está arriba y está abajo, lo simplificamos por ser términos semejantes. Entonces nos va a quedar que 220 por 3 va a ser igual a 3 por 0, 0, 2 por 3, 6 y 2 por 3, 6. Esto significa entonces que los gramos de CO2 que se producen a partir de 220 gramos de propano C3H8 va a ser igual a 660 gramos. ¿De quién? Obviamente de CO2. Y listo. Eso es todo. Y hemos utilizado nuestra relación masa-masa. Significa que con 220 gramos de propano se producen, estequiométricamente hablando, 660 gramos de CO2. Y listo, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.